Hermanos, continuamos entonces con ayuda del Señor esta preciosa epístola de, de Pedro, capítulo 2. Quedamos en el versículo 13, así que vamos a empezar a leer desde el versículo 14 hasta el final. Entonces, con ayuda del Señor, 1 Pedro, capítulo 2, leyendo desde el versículo 14. Ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra con lo que se va a decir posteriormente. Amén. Hermanos, entonces continuamos con ayuda del Señor a partir del versículo 14, que es una continuación del versículo 13. Habíamos quedado que el Señor nos diera prudencia y discernimiento, entendimiento en cada caso. Como dijo un siervo del Señor en Venezuela, cada caso es un caso. Entonces, muchas veces debemos someternos a estas instituciones humanas siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Se habló el martes pasado de tantos ejemplos. Don Sergio Galvez habló de un ejemplo, don Al habló de otro ejemplo, y así don David también habló de unos ejemplos. Pero el versículo 14 también habla de gobernadores como por él enviado. Debemos tener claro que esta epístola fue escrita a los expatriados, pero seguían siendo hermanos. Por lo tanto, en este versículo 14, cuando habla de a los gobernadores como por él enviado, podemos pensar que no era fácil para estos hermanos entender toda esta carta, porque podía darse el caso de que gobernadores en aquellos tiempos, como lo hacen en estos tiempos, habían sido muy injustos y habían actuado de mala fe y estaban en contra de la palabra del Señor, quizás. Entonces, pero aquí dice, como por él enviado. Y me hace acordar de que ellos, Dios fue el que le dio ese puesto a ellos y ellos van a rendir cuenta, van a dar cuenta a Dios de las cosas que hicieron y dejaron de hacer en ese puesto. No es de nosotros caer y juzgarlo, no es de nosotros señalarlo. Al final hay una palabra que me llama la atención, que encomendaban la causa al que juzga justamente. Creo, hermano, que ese ejemplo podemos agarrarlo para todas estas cosas que pueden estar pasando. Y si aquellos hermanos se podían sentir algo incómodo o impresionados con estas palabras del apóstol Pedro, para nosotros también puede ser un poco confuso. ¿Cómo es posible que
los gobernadores que estén ahorita en este mundo, en este país, en Chile, en Venezuela, en tantas partes, podamos entender que son como por él enviados. Tengamos esto en mente, que ellos también van a rendir cuenta a Dios y que no está en nosotros juzgarlo, sino como hizo el Señor, encomendar la causa al que juzga justamente. Pero el versículo 15 me, me llama la atención esa palabra, voluntad de Dios, porque muchas veces podemos pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo quiere Dios que yo actúe. Mire, aquí Dios está hablando claramente. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros haciendo bien, en martes pasado habíamos entendido que este haciendo bien es con hechos, con obras, no de palabras. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay un dicho en el ardor criollo que habla que un hecho habla más que 1000 palabras. Podíamos aplicarlo a este versículo, que con nuestra conducta, con nuestros hechos, con nuestros testimonios, vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres de este tiempo, estos hombres insensatos que no tienen en cuenta a Dios, estos hombres simples, insípidos, que no tienen a Dios en el lugar que deberían tenerlo en sus vidas. Bueno, nosotros, con nuestras obras, haciendo bien, vamos a hacerle entender a ellos que existe un Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Pero el versículo 16 tiene una condición como libre, pero no como lo que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos guíe en todo momento y seamos vasos limpios para que Él nos pueda utilizar y no tener una falsa libertad como pretexto para hacer lo malo y que nadie quiera venir a señalarnos porque podemos decir que somos hijos o siervos de Dios. No, que en verdad la libertad que tengamos fue la que Él nos dio. Fuimos libertados completamente del pecado, rompimos todas aquellas cadenas gracias a Él, a su obra en la cruz, pero eso no nos da derecho a andar y actuar con liviandad. Y el versículo 17, hermano, qué precioso. Dice honrar a todos, pero en el centro, como habíamos dicho en el martes anterior, en el centro está ese temer a Dios. Hay un versículo en Eclesiastés que me hizo recordar que dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés capítulo 12. Creo que el versículo debe ser el 11 o el 12. Hermanos, uno llega, si puede agarrar ese versículo y meterlo aquí, uno llega a la conclusión de que si uno teme a Dios, todas estas cosas que está escribiendo el apóstol Pedro, uno lo puede hacer. Y no hacer gravoso, hacerlo, siempre y cuando en verdad de corazón temamos a Dios. Este es el todo del hombre. Pero del versículo 18 en adelante habla de que debemos estar sujetos a vuestros amos. Quizás nuestros hermanos, los que estamos trabajando, podemos tener difíciles jefes que están por encima de nosotros, que ni siquiera pueden decir quizás buenos días, que uno puede estar pasando por momentos difíciles y a ellos no les interesa. Bueno, pero el Señor nos llama con todo respeto, y no solamente a los buenos y afables, a los que son buenas personas, a los que pueden pagarnos bien, a los que son condescendientes con nosotros, sino a los difíciles de soportar. Esta palabra soportar es grande. O sea, no es fácil, es constantemente llegar al límite de lo que uno tiene en su conciencia o en su mente o en su andar, que todo el tiempo ese jefe puede estar metiendo ese dedo en la llaga o simplemente alterando nuestra animación y puede alterar hasta nuestra conducta y hasta nuestros pensamientos difíciles de soportar. Y el versículo 19 y 20 habla de que a Dios le agrada esto. A Dios le agrada que si por nosotros tener una buena conciencia delante de Dios, delante de Él, y saber que un día vamos a estar delante de Él, vamos
somos capaces de soportar a estos jefes, mira, a Dios le agrada. Y como hemos cantado al principio, después de cada prueba podemos ver su favor en todo momento. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, muchos jefes pueden aprovecharse de la situación y poner, acaparar y poner capa de cargas a cada hermano, sabiendo y temiendo que ese hermano quizás no va a renunciar por las cosas que están pasando y que es difícil de conseguir otro trabajo. Hermanos, esto merece la aprobación de Dios. Y el versículo 21 también llama la atención porque dice, para esto fuiste llamado. Y de ahí en adelante es precioso. Todo lo que hizo el Señor. Primero el versículo 22 habla de que no hizo pecado, no tuvo ni un mal pensamiento, ni se halló engaño en su boca. Y que quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cada una de estas características. Y el apóstol Pedro sabiamente que injerta aquí la persona del Señor para que cuando estos hermanos puedan leer esto, uno no, ellos y también uno diga, oye, es difícil, no, ver el ejemplo del Señor y encomendar la causa al que juzga justamente. Y el versículo 25, ya para terminar mi intervención, bueno, el 24 habla que él mismo llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Y el versículo 25 dice que hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya sabemos lo que es un pastor. Ojalá un hermano también pueda hablar lo que significa un obispo, porque una característica del obispo es fiel, y él es fiel. Entonces, que el Señor nos ayude con preguntas y comentarios para la edificación de su pueblo. Con estos breves comentarios, el estudio queda abierto. Una cosa que podríamos seguramente agregar también de lo que ya ha dicho nuestro hermano Don Keniel, es que el versículo 13, que lo vimos la vez pasada, y indicamos que comienza con lo que cada creyente tiene que tener en mente, que es por causa del Señor, y después va a decir, bueno, sométase a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, y verso 14 dice, ya los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjese que el verso 14, donde comenzamos ahora la lectura, se espera que una institución, un gobierno, un rey, ejerza una labor en la cual pueda castigar al malhechor y pueda alabar a aquel que hace el bien, o cuidar al que hace el bien, o proteger al que hace el bien. Pero fíjese que esto está en el 14, y en el 13 dice que nos debemos someter por causa del Señor. Entonces fíjese que el sometimiento a estas autoridades no depende si ellos cumplen su función, aunque están para cumplir una función. Entonces eso es sorprendente porque en realidad nos debemos al Señor, y en obediencia al Señor uno busca agradarle al Señor. Entonces la pregunta es, bueno, si tenemos una autoridad injusta, mala, que no cumple su función, como la que aquí dice, bueno, hay que someterse, con los resguardos que se dijo la vez pasada, lógicamente, teniendo presente que primero estamos para agradar al Señor.
Pero lo que quería destacar es que el sometimiento está independientemente de si ellos cumplen o no la función para la cual ellos fueron establecidos por el Señor. Entonces, eso es lo que quería comentar. Quiero destacar, hermanos, solamente y volver un poco atrás, tal vez un poquito, al comienzo ya de este versículos 13, como lo ha dicho don Alex, porque creo que es muy importante la expresión allí por causa del Señor, tal como muy bien se ha explicado. Todo parte allí, por causa del Señor. ¿Y por causa del Señor qué? Someteos a toda institución, como dice el verso 14, ya a los gobernadores, como por él enviado, y el propósito o el fin es el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. Por causa del Señor, someteos. Ya el martes pasado lo mencionábamos y se hizo bastante hincapié en esto, pero creo que es muy importante que lo sigamos recordando. Debemos someternos al Señor, y muy bien lo explicó nuestro hermano Alex, nos debemos al Señor. Y debemos temer a Dios. Quiero volver a insistir también en lo que ya se mencionó el martes pasado en el versículo 17. Nuestra tarea es honrar a todos, amar a los hermanos, pero por sobre todas las cosas, temer a Dios, temer a Dios. Por lo tanto, sí, por causa del Señor debemos someternos a las autoridades, nos gusten o no nos gusten, pero por el Señor han sido impuestas allí. Y nuestra mirada, nuestra atención, nuestro centro no son los hombres, es el Señor, por causa del Señor. Y entonces, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios. Dice, honrar a todos, honrar a todos. Sí, todos merecen nuestra honra. Amar a los hermanos. ¿Cuánta falta nos hace mostrar amor los unos para con los otros? Amar a nuestros hermanos. Pero por sobre todas las cosas, temer a Dios. Temer a Dios. Así que, hermanos, creo que somos llamados a vivir una vida para el Señor, como creyentes, como hijos de Dios, teniendo estos puntos en cuenta. Para esto fuiste llamados, dice el verso 21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y el ejemplo, nuestro ejemplo supremo, es el Señor, para que sigamos sus pisadas. Quizás la vez pasada se hizo mención lo que dice la Biblia acerca de los gobernantes, allí en el libro de Daniel, pero sería bueno nuevamente refrescarlo. Capítulo 4 de Daniel, versículo 17, dice que él reina sobre los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
Dios puede poner gobernantes buenos, Dios puede poner gobernantes malos. Pero aquí lo que estamos estudiando es que sea bueno o sea malo, debemos permanecer sujetos siempre que no entre en contraste o en contradicción con lo que dice la Biblia y sus preceptos. Uno pudiera leer versículo 13 al 15 y verlo de esta manera. Por el Señor y para el Señor. Debemos sujetarnos por el Señor, pero también hacer para el Señor. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Un creyente no es una persona inerte, no es una persona muerta. Un creyente hace obras haciendo bien. Un creyente tiene la necesidad y tiene el deber de hacer el bien, para de esa manera hacer callar a aquellos hombres que son ignorantes, aquellos hombres insensatos. Un creyente no puede pasar desapercibido en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, si no son creyentes. Haciendo bien. No es entrando en discusión, no es entrando en pelea. Las obras son las que harán callar, las obras serán las que harán despertar a las personas que no son creyentes. Y en esta porción es interesante que muestra explícitamente cuál es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Una de las pocas veces, pudiéramos decir con cuidado, que se dice expresamente cuál es la voluntad de Dios. Uno puede leer allí en Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Uno también pudiera leer en la Biblia que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahora en esta porción estamos leyendo que esta es la voluntad de Dios, que con nuestro testimonio podamos hacer callar a aquellos que constantemente están atacando a los creyentes, a los cristianos. Alguien podría decir que una persona elocuente puede entrar en discusión con un creyente y quizás hacerle callar con sus palabras y con sus argumentos. Pero esa misma persona no puede de alguna manera atacar la vida o el testimonio de un creyente. ¿Cómo puede destruir lo que un creyente refleja? Si estaría ese creyente reflejando a Cristo, que es lo que vamos a ver más adelante. El ejemplo que Él dejó para que sigamos sus pisadas. Como estoy diciendo, quizás algunos no tenemos la facilidad de las palabras, pero con nuestros hechos, con nuestras obras, pudiéramos hablar y dar una mejor luz acerca del testimonio. Más en el versículo siguiente dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En el mundo actual que vivimos, ha entrado en caos porque han confundido la libertad con libertinaje. Piensan que libertad significa hacer lo que quieran. Y no es lo que está expresando la Biblia. Y quizás fue lo que sucedió con aquel hijo pródigo. Se fue lejos de la casa del padre. Libre, aparentemente, pero estaba buscando era libertinaje. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente y quedó completamente arruinado. Las personas que no tienen a Cristo creen que libertad es vivir en el pecado haciendo lo que la carne quiere, lo que el corazón quiere. Pero libertad en Cristo significa no ser esclavo del pecado. No es un pretexto, como dice aquí, para hacerlo humano, sino como siervos de Dios. Libertad para entrar al trono de la gracia. Libertad para anunciar el evangelio. En muchos aspectos hay libertad para los creyentes. Me llama, Eso que estaba... Ah, no. Dale, hermano Richard. me llama la atención y voy a ser breve para dar oportunidad nuevamente a Keniel y a los que faltan.
lo que menciona el versículo 15. Y si bien no voy a mencionar el versículo en el contexto que estamos estudiando, porque mis hermanos han profundizado bien en el tema, hablando de lo que Dios está mandando como buen testimonio de uno que profesa fe. Pero me llama la atención cómo comienza ese versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Y recordaba las palabras del mismo Señor en Juan capítulo 7, versículo 17, cuando Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso me hace pensar, hermanos, que nosotros como creyentes, y es un estudio que por lo general es de mucho interés para los verdaderos creyentes, es conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida como cristianos, como creyentes, nos hemos detenido para preguntarnos, como aquel Saulo de Tarso, Pablo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa angustia en nuestro espíritu, en nuestra alma, rogando de rodillas y a veces con lágrimas delante del Señor, hazme conocer tu voluntad? Encontramos, como ha dicho Erwin en su intervención, versículos que aluden directamente a la voluntad de Dios. Pero estamos claros que como creyentes en nuestras vidas personales hay muchas cosas que queremos nosotros, siendo humanos, una mayor claridad y rogamos delante del Señor, hazme conocer tu voluntad. Pero lo que me llama la atención del versículo es que está haciendo alusión a eso, porque esta es la voluntad de Dios. No solo en las Escrituras vamos a encontrar expresión directa a la voluntad de Dios. Hay versículos y el testimonio que hemos estado escuchando en estos últimos meses de hombres que están dedicados a tiempo completo a una obra. Ellos recibieron claridad en cuanto a la voluntad de Dios para sus vidas en lo secreto con Dios. Y estamos claros, hermanos, que en todas nuestras facetas de la vida como creyentes y como personas, Dios quiere o tiene, mejor dicho, tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Entonces, no solo por lo que expresaba anteriormente, no solo es saber, no solo es conocer, no solo es tener claridad cuál es la voluntad de Dios, tal como aquí mismo en el versículo 15 le expresa, sino que quisiera dejar en nuestros corazones la expresión del Señor en Juan, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y quiero traerme esa expresión para que reflexionemos. No solo es conocer la voluntad de Dios, no solo es entenderla, no solo es tenerla clara. Aquí en donde estamos leyendo dice que la voluntad de Dios es que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y está hablando en el contexto de someterse a las autoridades y de ser buenos creyentes, buenos cristianos, dejando un buen testimonio. Pero la pregunta que quiero hacerme yo mismo en esta noche, ¿quiero yo hacer la voluntad de Dios? El Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ojalá, hermanos, nosotros, más que conocer la voluntad del Señor, porque si tenemos ejercicio en su presencia y con oración y en la guía del Espíritu Santo buscamos su voluntad, la vamos a obtener. No solo que conociéndola, sino que tengamos disposición para querer hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros como creyentes sabemos que debemos hacer.
Y no olvidemos, hay un versículo que a mí me taladra el corazón cada vez que lo escucho y lo leo. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que nosotros sabemos y entendemos que es la voluntad de Dios para nosotros. Y las hacemos, las queremos hacer. Ojalá el Señor nos ayude tocando o llegando a un versículo como el 15 que estamos leyendo, que habla de la voluntad de Dios, no solo a conocerla, sino también a querer cumplirla. Y eso nos va a llevar a llevarlo a una vida práctica en nuestras vidas. No, lo que quería dejar claro, por lo menos en el versículo 14, es que él pone estos gobernadores y el versículo 14 deja claro para qué, para castigo de los malhechores. Si ellos no lo hacen, Dios lo juzgará. Pero en el versículo 15 se trata de reflejar, hermanos, la vida del Señor. O sea, que mi vida refleje que en verdad yo soy creyente, que en verdad yo soy cristiano y haciendo el bien. Y gracias al Señor que no solamente en su palabra encontramos estos versículos, sino que también encontramos ejemplos de hombres que así lo hicieron. Y estaba pensando en Juan 10 y 41. Habla de Juan el Bautista. Y es impresionante lo que se dice, porque Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Hermano, que ese ejemplo también podamos aplicarnos a nuestra vida. Que los inconversos, que los ignorantes, nuestros jefes, nuestros vecinos, en verdad puedan decir eso, que todo lo que decimos del Señor sea verdad, que nuestra vida sea un fiel reflejo de una vida como la quiere el Señor Jesucristo. Solamente ahondar un poco, enfatizar una cosa que dijo Richard y la recargó Keniet. Fíjese que el verso 15, cuando decía, porque esta es la voluntad de Dios, esta expresión, que haciendo. La voluntad de Dios para hacerla. No dice sabiendo. No dice, esta es la voluntad de Dios sabiendo el bien. No, dice haciendo. Entonces, la voluntad de Dios es para hacerla. ¿Tenemos que conocerla? Claro. Pero una vez que la conozcamos, tenemos que hacerla. Esa es la voluntad de Dios. Siempre hacer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Y cada vez que aparezca la voluntad de Dios, siempre es para hacer algo. No necesariamente obra. A veces es creer en Cristo, para los que no son creyentes. Pero para el creyente a veces es hacer. Es hacer la voluntad de Dios. Entonces fíjense que haciendo la voluntad de Dios, vamos a callar, ahí dice poner un bozal, taparle la boca, a las personas que en aquella época, donde el rey era Nerón, donde todo era turbio, por colocarle una palabrita suave, donde nadie respetaba nada, donde si le podían hacer daño, le hacían daño, si le podían robar, robaban, un montón de cosas, bueno, dice haciendo el bien. Entonces hay una tremenda diferencia entre el cristiano que conoce la voluntad de Dios y la hace, con la gente insensata que dice aquí que no conoce la voluntad de Dios.
Bueno, hermano, para adelantar un poco y aprovechar los minutos que quizás se están acabando, el versículo 19 me llama la atención porque termina y dice, sufre molestias, padeciendo injustamente. Sabe que una de las cosas que el ser humano odia más es estar en una situación injustamente. Pero aquí quiero referirme a la palabra padecer, porque tiene que ver con el ánimo, con aflicciones, con estar afligido, triste. Mire, ¿cuántas veces podemos pasar por una situación que nos aqueja y que nos hace sentir y nos hace llorar, nos hace derramar nuestra alma, pero en amargura, como aquella mujer cuando estaba pidiéndole un hijo a Dios? Padecer injustamente, pero qué bueno que sabemos que hay uno que está con nosotros aún cuando estemos sufriendo injustamente, cuando estemos padeciendo, cuando nuestro ánimo esté decaído, cuando la aflicción supera por mucho o por poco lo que sintamos y que podamos resistir, sufriendo molestia y de otros, y que muchas veces podemos sentir que nuestra queja, nuestra aflicción pueden ser risas para otros, injustamente. Pero el versículo 20 vuelve a dejarlo claro, o sea, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, mire que aquí vuelve a repetir la palabra haciendo. Vuelvo a recargar lo que dijo el hermano Ale. La voluntad de Dios es para hacer, y aquí se repite muchas veces esta acción de hacer, hacer. Y aquí dice, si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano, muchas veces en nuestra vida vamos a sufrir injustamente, aun cuando estemos haciendo lo bueno, lo que le agrada a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a poder entender esto, y cuando estemos pasando por situaciones como esa, o quizás en estos momentos alguno de los hermanos que hoy está pasando por una situación así, pueda consolarse en que al Señor, primero, está allí, Él consuela, y segundo, que a Él le agrada que por tener una buena conciencia delante de Él, estemos sufriendo y padeciendo injustamente. No sé si nuestro hermano Michael ha podido solucionar su problema de audio. Tal vez nos quiera comentar algo. ¿Me escuchan, hermano? Ahí sí, perfecto, muy bien. Sí, es que la laptop tiene muchas fallas, entonces ahí tuve que solventar con otro equipo. Ya, solamente quería comentar el versículo 16, desde la semana pasada viene sonando en mi cabeza el versículo 16, porque nos dice, ya hermano Erwin lo leyó, dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y cuando lo leía me trajo a la mente otras porciones que encontramos por lo menos en Gálatas, capítulo 5. Dice versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se repite la expresión libertad. Y versículos más adelante, versículo mismo de Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y recuerdo de esta porción escuchar a muchos
pseudo cristianos hablar que, bueno, el Señor me salvó, ya yo soy libre y puedo hacer lo que bien me plazca. Cuando era muchacho en el liceo, se me acercaron varios compañeros diciéndome la misma expresión, pero era solamente para justificar su forma de andar libertina. Aquí el Señor nos habla que nosotros debemos ser libres, hemos sido libres de la esclavitud, pero del pecado. Y ahora nosotros debemos andar como siervos de Dios. Y como bien hemos escuchado, un siervo que es capaz de callar la ignorancia de aquel, porque ellos están murmurando de nosotros siempre. Al ver nuestra conducta, al ver nuestras obras, ellos van a murmurar, pero que nuestras obras no sean ocasión de malas murmuraciones, sino más bien de alabanza a Dios. Ellos al ver nuestras buenas obras. Entonces pensaba en esto, hermano, porque mucho hoy pensaba qué es lo bueno y qué es lo malo, empezando por allí. En una sociedad que está tan distorsionada hoy, donde ya decir cosas que antes, por lo menos a los hermanos que tienen más edad, eran un tabú, hoy en día se hablan con tanta libertad, sin ninguna vergüenza. Se consumen cosas que antes eran un tabú, hoy día no, eso es la libertad. Y en el mundo cristiano se han metido muchas cosas también solapadamente y todo con el pretexto de la libertad. Entonces, esto solamente lo pienso, hermano, y lo digo para reflexión de todos, que nosotros no usemos esta expresión de libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino más bien recordando que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y nosotros debemos andar entonces en una novedad de vida, como muchas veces cantamos, y también como siervos de Dios. Solamente comentar eso, hermano. Muy bien, hermanos, creo que ya hemos llegado al final de nuestro estudio en el día de hoy. Vamos a dejar hasta acá y continuamos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Vamos a pedir a un hermano entonces para que nos encomiende al Señor en oración